Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder saludarlos a través de estos medios. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este culto de adoración. Esperamos en Dios pronto volver a estar en los cultos presenciales, pero mientras tanto, recuerda compartir el link de estos cultos a tus conocidos para que también sean bendecidos con la palabra de Dios. Continuemos con el programa. Muy buenos días, hermanos. Les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar, dando gracias a Dios y dedicándole este culto. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la vida y la salud que nos das. Te agradecemos, Padre, tus bendiciones derramadas sobre cada uno de los hogares de esta iglesia, Señor, y de las personas que hoy están viendo este culto, Señor. Gracias, Padre, por tanta bondad, por tanta misericordia. Y queremos pedirte, Señor, que en este momento tú dirijas, Señor, todo lo que vamos a realizar. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija a todos los que estamos dirigiendo, Señor, cada punto del programa. A tu Hijo que tiene la exposición de la palabra, Señor, y a cada uno de mis hermanos en sus casas. Que sus corazones estén preparados, Señor, para escuchar tu voz a través de tu siervo. Bendito seas porque eres bueno, Señor. Permítenos cantarte con gozo, con alegría, Señor, con entendimiento. Y también te rogamos que podamos leer tu palabra con ese deseo, Señor, de escudriñarla, de atesorarla, Señor, en nuestros corazones para hacer de ella una realidad en nuestras vidas, Padre amado. Gracias por esta oportunidad de poder congregarnos, Señor, y recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, tengan todos, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias, les invito a buscar en sus Biblias. Vamos a hacer una lectura en la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Repito una vez más, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 18. Cuando lo haya encontrado, se mantiene ahí. Por favor, le voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Esta es palabra de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Su palabra dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos cantando. Al contemplar tu majestad y las estrellas brillar, proclamaré: Dios es Rey. Al ver la luz de tu hermosura reflejada en el sol, yo cantaré: Dios es Rey. Dios es Rey. Dios es Rey. Por siempre y siempre.
canto es, Dios es Rey. Me sostendrás, tú me conoces, por mi nombre me llamas y cantaré, Dios es Rey. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Así como nos hemos gozado cantando y alabando a nuestro Señor, vamos a gozarnos también escuchando su palabra. Y quiero aprovechar para poder leerles el Salmo 119 del verso 14 al 16, que dice así: Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Quiero dejarle el tiempo al pastor Ismael, que tiene la reflexión de esta mañana. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestra iglesia Bautista Maranata de Mérida. Gracias a Dios que ya estamos conectados en esta tarde para poder escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Padre Dios, por la bendición de estar conectados para escuchar tu palabra. Que esta palabra sea de bendición, sea de dirección para tu iglesia. Guarda a cada uno de los hermanos que tienen COVID, Padre Dios, permíteles pasar con bien, Padre Dios. Te lo pedimos, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de énfasis, hermanos, ¿para qué existimos como iglesia Maranata de Mérida? Ya compartimos que existimos, número uno, para la proclamación del Evangelio, compartir las buenas nuevas de Jesucristo con otras personas. Para eso existe su iglesia Maranata. También el hermano Eduardo Siu compartió, ¿verdad?, que número dos, existimos para enseñar la palabra de Dios.
compartió que Dios quiere que todo cristiano crezca hacia una madurez espiritual. La Biblia nos dice ahí en Efesios capítulo 4, en los versículos 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice la Escritura, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La voluntad de Dios entonces, hermanos, para todo cristiano es que crezcamos, y Dios, hermanos, ha provisto un medio para ese crecimiento, y ese medio es su iglesia. La iglesia tiene el objetivo de enseñar a todo cristiano a madurar. Ahora, hoy quiero compartirles, hermanos, cómo ayudamos como iglesia a los creyentes a ser cristianos maduros, sólidos, miembros fuertes en el Señor. Pero antes de ello, hermanos, sabemos que podemos enseñar la palabra de Dios a través de varias maneras. Pero antes de ello quiero mencionar, hermanos, varios errores, conceptos equivocados que tenemos acerca del crecimiento espiritual. De ello quiero compartir seis errores, hermanos, que son conceptos equivocados acerca del crecimiento espiritual. En primer lugar, la madurez viene en forma automática por asistir al templo. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, porque debiendo ya ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, el primer error, ¿verdad? De ello, el primer error, un concepto equivocado del crecimiento es creer, ¿verdad?, que por asistir al templo o tal vez no faltar a ningún culto, escuchar todas las predicaciones y así vivir por muchos años en la iglesia, es que entonces voy a ser una persona madura. Pero la verdad, hermanos, es que el crecimiento espiritual es intencional. Esto no sucede solamente por asistir al templo. Por mucho que escuchemos la palabra de Dios, por mucho que asistamos, no vamos a tener un crecimiento si no lo decidimos. Y déjenme, les comento un ejemplo. Yo me gusta correr. Y yo fui una persona antes y después cuando tomé un programa para poder correr. Hay una página en internet que se llama Soy Maratonista, y cuando determiné correr el medio maratón, entonces yo antes no podía correr hasta 10 kilómetros, 13 kilómetros, correr 18 kilómetros, mucho menos los 21 kilómetros. Pero cuando tomé el programa para poder correr el medio maratón, entonces pude correr 13, 15, 18 kilómetros en mi puro entrenamiento. Entonces fue totalmente diferente. Yo fui una persona diferente, hermanos. Logré vencer los obstáculos que tenía. Logré pues mucha victoria, mucha alegría, mucho gozo en mis metas personales cuando tomé ese programa. Y quiero decirles que es lo mismo en la vida cristiana. Muchas veces nosotros tenemos obstáculos en la vida y pensamos que por el hecho de asistir al culto, nos va a dar la madurez para que nosotros pues podamos saltar aquellos obstáculos, ser alegres, gozosos, pero la verdad es que no. Se necesita
una determinación para poder crecer y avanzar. El crecimiento sucede porque tomamos tiempo, trabajas, porque te esfuerzas, porque haces la decisión de crecer y desarrollarte. Una persona tiene que querer crecer y tiene que decidir crecer, se tiene que esforzar para crecer. En este pasaje de Hebreos capítulo 5, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente, fíjese cómo dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que se esfuerzan, los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, se necesita una intención, se necesita una fuerza, se necesita un compromiso para el crecimiento. En la madurez espiritual, Dios tiene una parte en ello, pero nosotros tenemos otra. O sea, tú trabajas con los detalles y Dios pone el poder justamente en tu vida. El hecho es que llegar a ser un cristiano con madurez espiritual es el resultado del compromiso, de lo que te comprometes. O sea, el crecimiento espiritual empieza con el tipo de compromiso que la palabra de Dios nos dice allí en Romanos capítulo 6, verso 13, donde dice: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Es decir, entonces tenemos que tomar el compromiso para poder crecer. Número 2. La madurez está destinada a unos pocos, solamente a unos pocos. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, el pasaje que vimos el domingo pasado dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Ve al verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces todos podemos llegar. Dios usa pastores, Él utiliza maestros, apóstoles, profetas, evangelistas para perfeccionar a los santos. El punto es que todos los santos, es decir, todos los cristianos, podemos llegar a la madurez. No solo los líderes, no solo los pastores, no solo los diáconos, porque a veces se piensa que solo ellos pueden llegar a la madurez, solo ellos pueden incluso asistir a clases de seminario. No, todos podemos llegar a la madurez. De la misma manera que toma tiempo y esfuerzo mantenerse físicamente sano, también toma tiempo y esfuerzo mantenerse espiritualmente sano. Y si desarrollamos hábitos, te encontrarás creciendo en la madurez. Entonces, la madurez no es exclusiva para unos pocos. La madurez es para todo cristiano y Dios espera que cada uno de nosotros crezcamos, y también Él espera que como iglesia tengamos un programa establecido para que toda persona que llegue pueda ser llevado de la mano en ese crecimiento. Número 3. La madurez es instantánea. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Un tercer malentendido es que la madurez espiritual puede ocurrir instantáneamente si encontramos la clave correcta. Hay personas, ¿verdad?, que están buscando cómo poder encontrar un atajo para poder llegar a una vida santa. O sea, se piensa que llegar a ser maduros es cuestión, ¿verdad?, de encontrar la llave secreta, una píldora especial. Tal vez
esa experiencia que de pronto va a cambiarnos instantáneamente. Entonces, si lo encontramos, ya uno va a ser maduro y entonces nunca va a encontrar o ya nunca vas a enfrentar algún problema, nunca vas a pecar ni nunca vas a ser tentado. Un pensamiento así, hay personas que lo buscan y lo están buscando, por ejemplo, en experiencias, en seminarios, en conferencias, lo buscan en libros, pero nada de ello se encuentra y se encuentra así rápido. Se busca algo que los cambie de la noche al día, pero la verdad es que no sucede así. El crecimiento espiritual es un proceso y es un proceso que toma tiempo. El apóstol Pedro nos dice antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro, él conoció al Señor Jesucristo junto con los demás discípulos, cada uno de ellos al tiempo fueron haciendo su decisión de fe en el Señor Jesucristo. Se piensa que el apóstol Pedro, al tiempo, pasado año y medio, hizo su decisión primero que todos los demás, pero aún así, él fue el que le negó al Señor Jesucristo cuando él fue arrestado, cuando estaba siendo juzgado. Entonces, la madurez no llegó pronto. Él lo que nos dice en esta porción es crecer en la gracia. La madurez no es instantánea. No existe tal cosa como la madurez espiritual instantánea. Es un proceso lento y tomará el resto de nuestra vida para llegar a la madurez espiritual. En mi vida y en la de otras personas, déjenme decirles que he visto cuáles son los elementos que hacen que la gente crezca espiritualmente y he descubierto lo que se requiere, pero una constante en cada uno de estos elementos es que requiere de tiempo. El crecimiento no sucede rápido, toma tiempo. Número 4. La madurez se mide por lo que sabes. En Filipenses 1:6 la palabra del Señor nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cuarto malentendido es que la madurez espiritual se mide por lo que sabes. Muchas veces se piensa que todo lo que tienes que hacer es conocer la palabra de Dios, la Biblia, y serás maduro espiritualmente. Si sabes los libros de la Biblia, si conoces sobre todo los diferentes personajes bíblicos, si puedes discutir o debatir sobre versículos de la Biblia o de doctrina, si sabes muchos versículos de la Biblia, entonces eres maduro. No quiero me malinterpreten aquí, es muy importante la palabra de Dios, pero para la madurez en general, en su totalidad, no solamente es importante la palabra de Dios. El hecho es que la madurez espiritual se demuestra más a través del comportamiento que por las creencias. No debería de ser así. Debiera ser que lo que creemos, eso practicamos, pero hoy en día no es así. La madurez espiritual se demuestra más a través de los hechos, por lo que sabemos. La Biblia dice que vamos hacia la madurez y que es un proceso. De hecho, en este pasaje encontramos que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo le decía a los filipenses, Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos vamos creciendo, vamos teniendo un crecimiento y esto viene a través también de las experiencias. La vida cristiana es mucho más que solo conocimiento, no son solo doctrinas, credos, es el carácter, no solo son las creencias y la doctrina, es el comportamiento. La Biblia nos dice allí en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 16,
por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por tanto, toma mucho más que solo conocimiento de la palabra para poder crecer. Toma todo tipo de experiencias. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, después de haber estado 2 años con sus discípulos, después de haber alimentado a más de 5,000 hombres, el Señor Jesús subió a los discípulos a la barca y ellos van hacia el mar mientras Él se retira a orar. Mientras Él oraba, se levantó una tempestad grande, una tormenta, de tal manera que los discípulos batallaban para poder remar. Ellos estaban pues cansados de tanto remar, y entonces el Señor Jesucristo dice que fue caminando a ellos, adelantándoles para poderlos alcanzar, y entonces ellos tuvieron miedo, estaban cansados y pues no pensaban que era el Señor Jesucristo. Entonces esa experiencia, cuando vieron que era el Señor Jesucristo y que calmó la tempestad, cuando todo se hizo una grande bonanza, tuvieron esa experiencia que les dio mucho crecimiento en su fe. Entonces, la Biblia nos dice que hay peligros, hermanos, en solo conocer la palabra de Dios y simplemente no crecer, no practicarla. Si estudiamos la Biblia y la memorizo, pero no dejo que lo que he aprendido se note en mi vida, en mi carácter, en mis actitudes, en mis acciones, entonces vamos a tener dos peligros que enfrentar. El primero de ellos, el conocimiento, hermanos, causa orgullo. El conocimiento causa orgullo. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, hay cristianos que conocen la Biblia, memorizan versículos bíblicos, saben la historia, el trasfondo, pero son unos fanáticos que juzgan de todo, critican y no actúan como Cristo en ninguna manera. Entonces, hermanos, toma para la madurez mucho más que el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo les dijo en cierta ocasión a los fariseos: ustedes están errando porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Ahora, lo extraordinario de estas palabras que el Señor les dice a los fariseos es que ellos habían memorizado los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesús cuando les dijo no conocen las Escrituras? Él les estaba diciendo que no las aplicaban a su vida. Entonces, conocimiento sin acciones, hermanos, causa orgullo. Tenemos que tener cuidado de ello. Y el segundo peligro es que el conocimiento incrementa las responsabilidades. Entre más profundo el conocimiento, más fuerte es el juicio. La Biblia nos dice allí en Santiago capítulo 4, verso 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De tal manera que si estoy estudiando la Biblia y no lo aplico en mi vida, me estoy colocando en una posición de ser juzgado más severamente. Ese es un peligro del conocimiento espiritual. Entonces, hermanos, ciertamente se requiere conocimiento, se requiere la palabra de Dios, pero se requieren las experiencias de vida a la hora que nosotros hablamos de madurez. Número 5. La madurez es cuestión personal y privada. Esto es un error, es un malentendido del crecimiento espiritual. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, cuando pensamos, ¿verdad?, que la madurez
es un asunto privado, yo con el Señor. Bueno, si yo tengo alguna situación con alguien, yo me concreto solamente a reunirme en el templo, yo no me fijo alrededor, no es posible hacer eso. Cuando yo no me relaciono con otras personas, entonces me va a faltar crecimiento en mi vida cristiana. La Biblia no enseña que nosotros podemos vivir como cristianos solitarios. Necesitamos relacionarnos para crecer sanos y balanceados. Es decir, necesitamos al cuerpo de Cristo, necesitamos la iglesia, necesitamos de otros cristianos. Recuerden cuando llegamos a la vida en Cristo por primera vez, qué hermoso era justamente la asistencia a la iglesia, y eso debe de continuar siendo. Entonces, si tenemos poco en el evangelio, estamos ansiando estar ya presentes en el culto el domingo, en el culto presencial. Hoy estamos en forma virtual por los contagios, pero esperamos primero Dios que para el próximo domingo ya podamos estar en forma presencial. Preparémonos, dispongámonos para poder estar juntos. Y es que eso es lo que Dios quiere. Necesitamos de otras personas. Así lo dice Hebreos, la palabra de Dios ahí en Hebreos, el versículo 24. Todos ellos están en plural. Considerémonos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. O sea, necesitamos de los unos de los otros. Y ahí en primera de Juan 1:7, Él nos dice lo siguiente: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí nos dice entonces que una prueba más de la madurez espiritual es que tengamos compañerismo los unos con los otros, con los creyentes, ¿verdad? Es por eso que necesitamos a las personas, y más que un estudio bíblico para poder madurar, necesitamos el compañerismo. En primera de Juan capítulo 4 verso 20 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces Jesús nos enseñó que si estoy en enemistad con otro cristiano, mi adoración no vale, no tengo una madurez. Puedo estar allí en el templo, pero voy a mostrar lo contrario, una inmadurez. De repente sucede, ¿verdad?, que nos peleamos en casa y a veces el esposo o la esposa dice: bueno, es que yo me voy al templo porque yo soy maduro y entonces yo voy al templo, ¿verdad? Y está bien asistir al templo, pero lo que mejor el Señor nos dice es que necesitamos reconciliarnos en casa, estar bien con el esposo, estar bien con la esposa, estar bien en familia. Entonces vamos todos juntos a poder alabar al Señor. Pero si el esposo dice: bueno, es que yo soy santo, yo soy una persona madura, yo voy a alabar al Señor, y dejo a la esposa, esto no está bien. Necesitamos estar bien como hermanos, necesitamos estar bien como pareja para poder alabar al Señor. Por tanto, el crecimiento espiritual involucra a otros creyentes de la familia de Dios. Tal vez esto es un poco difícil porque uno deseara solamente vivir la vida cristiana en madurez, pues uno solo. Yo leo la Biblia y entonces yo crezco solo, pero no es así. Necesitamos relacionarnos con otros, y en la manera en que interactuamos nos ofendemos, nos perdonamos y nos mostramos amor. Y número 6, por último, se llega a la madurez solo a través de asistir a la escuela dominical. Esto es un sexto malentendido en lo que lo único que se necesita para crecer espiritualmente es a través de un estudio bíblico de la escuela dominical. Es muy importante la enseñanza en la iglesia, pero déjenme decirles que toma mucho más que esto.
De hecho, toma los 5 propósitos de Dios en nuestra vida para crecer. Así que hay 5 propósitos en la iglesia. Ya los habíamos mencionado y los vamos a seguir viendo durante todo el mes de febrero. Proclamar, enseñar, servir, convivir y adorar. Y si vas a crecer como cristiano, también necesitas comprometerte a la escuela dominical, pero a la vez necesitas experiencias de adoración, necesitas experiencias donde te congregas con otros creyentes, te reúnes con ellos, hablas, platicas de tus necesidades, de tus alegrías, de tus gozos. Necesitas experiencias donde estás estudiando la Biblia y también necesitas experiencias donde puedes poner en práctica aquello que has aprendido a través del servicio, practicando lo aprendido, compartiendo tu fe y evangelizando a los nuevos creyentes, a los no creyentes. En resumen, si verdaderamente quieres crecer y madurar espiritualmente, necesitamos entender, ver como iglesia, ¿verdad?, que el crecimiento espiritual empieza por un compromiso. Así cuando te llaman, ¿verdad?, de alguna membresía y tú dices sí, de igual manera aquí, ¿verdad?, tú necesitas decidir comprometerte. Esto es un proceso gradual, pero comienza con la decisión. No sucede de un día para otro la madurez, ¿verdad?, sino que involucra el desarrollo de hábitos. Este es un medio por los 5 diferentes propósitos del crecimiento y estimulado por las relaciones que encuentras en la iglesia. Así que la invitación que yo te hago como pastor para cada miembro de la iglesia, para cada familia, para toda la iglesia es: decide crecer en tu vida, decide crecer en tu vida cristiana. De inicio, yo quiero invitarles para que se comprometan a asistir a una célula de estudio en casa. Una célula de estudio, hermanos, que es la visión que el Señor nos trae aquí. Trae consigo mucha bendición. Rompe muchos esquemas, pero déjenme decirles que trae mucha bendición. Ahí evangelizamos, nos comprometemos a leer la Biblia y en una rendición de cuentas para crecimiento. Nos comprometemos pues a invitar a otras personas, nos comprometemos a relacionarnos verdaderamente con otros cristianos y a servir. Yo les invito para que hoy tomemos esta decisión y que Dios obre verdaderamente en nuestro corazón para nuestro crecimiento. Vamos a orar. Padre Dios que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor. Gracias por tu iglesia Maranata de Mérida, Padre Dios. Bendice a cada familia y a cada asistente. Dígale allí al Señor: hoy decido comprometerme a crecer en mi vida cristiana, asistiendo a una célula. Permíteme, Señor, que al asistir a una célula crezca yo en madurez, Padre Dios. Padre Dios, bendice a tu iglesia con líderes capaces para enseñar dentro y fuera de un salón de clase. Aviva tu obra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El Señor nos bendiga. El próximo domingo estaremos viendo para qué existe nuestra iglesia Maranata de Mérida. Existe para el servicio. Un abrazo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en el tiempo de separar en casa nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recuerden que pueden depositar a la cuenta de la iglesia. La cuenta estará apareciendo en la pantalla. También el número de teléfono al que deberán enviar sus datos. Si prefieren traerlo aquí al templo, estaremos el día de hoy de 1 a 3 de la tarde. Durante la semana también lo pueden traer. El pastor estará recibiéndoles. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, hemos llegado casi al final del programa, así que les invito a ponerse de pie o ahí en sus lugares. Vamos a cantar este último canto, Gracias Sublime es.
Dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos cantando. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Él es digno de toda gloria. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh Señor, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre por siempre, Señor. Buenas tardes a todos, hermanos, ahí donde quiera que se encuentren. Hemos llegado al final de este culto en esta mañana y les invito por favor a inclinar sus rostros y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido un culto más
celebrarlo, Señor, por adorarte, Señor, por tu palabra expuesta, Señor, por los cantos que hemos podido entonar, porque, Señor, deseamos alegrar, Señor, tu corazón. Padre mío, gracias, Dios, por todos mis hermanos que disponen de su tiempo, de su vida, Señor, para tu servicio, porque se puede llevar a cabo este culto virtual, Señor. Gracias, Dios, gracias porque nos das los medios, igual como iglesia, Señor, para poder llevarlo a cabo. Padre Santo, te pedimos por favor que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus trabajos, donde se encuentren, Dios. Padre Santo, te seguimos poniendo en tus manos, que nos permitas llegar, Señor, regresar a tu templo, Señor, y podernos congregar como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y, Señor, sabemos que tú tienes todo en tus manos, Señor. Toma el control de las decisiones de la iglesia, Señor, para el cuidado de tus hijos, Señor. Haznos sabios, haznos prudentes, Dios. Ayúdanos también a cuidarnos, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que te quedes con nosotros en el resto de este día y en esta nueva semana que está por comenzar, Señor. Que nuestro corazón esté ligado y conectado al tuyo, Señor. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bueno, hermanos, nos despedimos de ustedes y que el Señor les bendiga. Hasta luego. Cristo viene, te esperamos, ven Jesús, Maranatha, Cristo viene, te esperamos, ven oh Jesús, extraordinario Dios,